Ya, chicas, vamos a conversar hoy día acerca de complicaciones de exodoncia. Ya, igual es un poco larga la clase, pero está hecha de puras fotos. Más que nada para que lo conversemos y vayan tomando apuntes de lo que vamos hablando. Ya, de todas formas, la clase es grabada y después la vamos a subir. Les voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, sí se Ya, ve. súper. Ya, chicas, ¿por qué es importante hablar de complicaciones y accidentes de la exodoncia? Porque todo en odontología y en lo que hagamos en realidad, tenemos que saber cómo hacerlo y qué hacer en caso de que no vaya tan bien como habíamos planificado, ¿ya? Es importante que uno sepa anestesiar, pero también qué hacer si es que en la anestesia se me fractura la aguja, el paciente se le empieza a hinchar la cara, si le da una alergia, si le da un choque anafiláctico. Es importante que uno sepa qué hacer en las reacciones adversas o en las complicaciones que pueden pasar, tanto de manera intrínseca como cosas que el paciente ya traía y que tal vez no nos dijo en la anamnesis, que estaba tomando anticoagulantes, por ejemplo, que tiene una enfermedad de base, porque se quería sacar el diente y mintió en toda la anamnesis y después, claro, cuando estamos frente a una hemorragia, el paciente recién nos dice que tenía algún problema, ¿ya? Es importante que vayamos conociendo esto, obviamente siempre haciendo énfasis en que lo más importante y muchas de estas cosas las podemos eh, prevenir haciendo buena anamnesia, haciendo buena ficha clínica y también haciendo un buen examen radiográfico y habiendo preparado bien o lo mejor posible en la parte práctica, ¿ya? Eh, Esto es lo que conversamos recién. Entonces, complicaciones de la exodoncia. Las vamos a dividir en dos. Hay muchas clasificaciones, la verdad. Hay según tejidos también, además de las que vamos a ver ahora, pero son las mismas complicaciones, simplemente que se dividen de forma diferente, ¿ya? De acuerdo a la causa, están los factores intrínsecos, que son los factores mismos de la exodoncia, ya la raíz, la técnica, etcétera. Y los extrínsecos que van a ser los que trae el paciente, ya enfermedades de base, problemas más que puede presentar el paciente más que de la cirugía misma, ¿ya? Y de acuerdo al tiempo de evolución, tenemos las inmediatas, que son en el mismo momento de la exodoncia o del acto quirúrgico, y las mediatas o posoperatorias, que van a ocurrir después. Vamos a hablar entonces de fractura coronaria. Es por lejos la más frecuente que nos puede pasar. Ustedes ya han hecho exodoncia, a más de algunos se les fracturó un ápice, ya, o la corona, pero muchas de estas van a pasar por lo que conversamos la vez pasada, por la configuración de las raíces. Pero muchas otras veces va a pasar por mala técnica, ¿ya? Por no apicalizar bien la fuerza, por no diseñar primero una odontosección y al tiro irme de lleno a tratar de sacar un diente que por ningún motivo va a salir por su configuración de raíces, ¿ya? Y apicalizar bien la fuerza, tomar el forceps, que los bocados queden lo más apical posible, idealmente en esta zona, para que el fulcrum de la fuerza, de la palanca, se me vaya al ápice, y no aquí al medio, o que yo haga una fuerza excesiva, tomando la corona desde lo más coronal posible, y se me vaya a fracturar la corona. Ahora, ¿cuándo yo considero que una fractura coronaria o radicular fue una complicación de exodoncia? Cuando no logré hacer la exodoncia, ¿ya? Y me quedó el ápice ahí, ¿ya? Si no, yo podría resolverlo y puedo escribir que sucedió una complicación en la evolución, pero que se logró realizar la exodoncia, ya sea a colgajo, hubo que hacer ostectomía para lograr llegar al ápice, ya hubo que hacer una ventana ósea para poder llegar al ápice y poder sacar este cachito que no podíamos sacar, ¿ya?
En esos casos lo podemos considerar complicación. Ya, si no se fracturó la pieza y lo logré sacar, podríamos no considerarlo como una complicación. Y ahora, ¿qué hacer frente a esto? Ya, se me fracturó la corona. Trato de separar ambas raíces en diente multiradicular y en este caso, si vemos qué falta acá. ¿Alguna? Ahí falta estructura ósea. Falta estructura ósea. ¿Cómo se llama esta estructura ósea? Tabique, ¿no? ¿Ya, el tabique? ¿Ya? Ya, en este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar parte de hueso. Puede ser en esta parte del fulcrum que hay acá, o podemos hacer una pequeña mosquita como está en el otro lado. ¿Para qué? Para lograr meter un instrumento y poder realizar, y poder hacer la palanca y sacar esa raíz. Ya, en este caso, que era un diente multiradicular, tengo el acceso de meterme en esta zona. En cambio, en un diente uniradicular, no tengo cómo desgastar huesito, a no ser que sea a expensas del hueso alveolar mismo. Ya, entonces le hago una pequeña muesca, no es necesario abrir todo y poder sacarlo, sino que puedo abrir hacer una pequeña muesquita y poder sacarlo. Y también lo puedo hacer con el mismo elevador. No siempre es necesario el instrumento rotatorio. Puedo hacerlo con el mismo elevador, hacer una pequeña muesquita. Si ya no se puede, lo puedo hacer con una fresa, idealmente de alta, ¿ya? O sea, perdón, de baja velocidad, con una pieza de mano. ¿Por qué? Porque el hueso es trabeculado. Y si yo uso de alta velocidad, va a tirar aire y pudiese ese aire irse a través de las trabéculas y generar un enfisema. Desgarro mucoso. Esto más que nada ocurre por mala técnica. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que abrí un colgajo y tal vez con el separador me corrí mucho, o sea, separé mucho, que desgarré el paño mucoso, o porque hice una mala sindesmotomía. Entonces, no hice la sindesmotomía completa, por ejemplo, en esta zona faltó acá. Entonces, claro, al sacar el diente va a salir con fibras gingivales todavía pegadas al diente y voy a desgarrar esta zona. Si yo hice sindesmotomía completa por acá, pero en esta zona no lo hice, al sacar el diente voy a desgarrar la encía que haya quedado adherida al diente. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, también a veces en este otro caso pasa cuando la aspiración está muy fuerte y la misma aspiración está traccionando mucho el colgajo por el separador, o a veces por el instrumental rotatorio si es que voy a hacer odontosección o ostectomía y paso el instrumental rotatorio muy cerca de la encía, puedo desgarrarla o quemarla. ¿Ya? Me van parando si vas teniendo dudas, ¿ya? Ya, luxación o fractura de dientes vecinos. Ya, pasa que muchas veces para poder hacer la fuerza en el diente que queremos sacar, nos apoyamos en el diente vecino. Luxarlo no es tan complicado como pareciera ser. A veces uno tiene que hacer una fuerza que el diente al lado tiende a moverse un poquito, y lo podemos luxar. Ahora, intentar que eso sea lo mínimo, obviamente, y sobre todo en un diente anterior, porque en un diente posterior va a aguantar un poquito más porque tiene dos raíces, pero en un diente anterior, si yo me cargo mucho en el diente vecino, o a veces están muy juntos, o hay poco huesito interradicular, podemos luxarlo y avulsionarlo incluso. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Si yo llego a mover el diente vecino, eh, tengo que tratar de irme por otro lado a seguir con la exodoncia para no seguir moviéndolo, ¿ya? En caso de que se me luxe un poco, tampoco es tan grave, ¿ya? Si se me llega a mover un poquito, lo dejamos ahí y lo seguimos controlando, ¿ya? Porque otro caso puede pasar que yo luxe o fracture un diente vecino. Puede ser porque elegí mal el instrumental para hacer la exodoncia. Entonces tengo este caso en que el bocado de este forceps es muy grande.
Entonces, no voy a lograr hacer la exodoncia sin pasar a llevar los dientes vecinos. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con el instrumental que yo ocupo y con la fuerza con la que lo ocupo o la dirección en la que lo ocupo. Ya, recuerden que el movimiento del elevador siempre va hacia el diente que voy a sacar y no hacia el diente contrario. ¿Ya? Acá tal vez en este caso podemos usar un forceps con bocados más pequeños o un elevador y meterme por esta zona. Ya, raíces, dientes o raíces desplazados a espacios anatómicos vecinos. Esto puede pasar, acá que vemos. Rose, Sí, doctora, ¿en qué imagen? en la de la izquierda, Ah, puede ser un diente que está incluido o puede ser, pero de acuerdo a la acción de la exodoncia, ¿o no? sí, ¿qué vemos Porque acá? puede ser que al realizar El la seno. exodoncia puede haber que haya hecho una intrusión del diente, ¿o no? Hay una Ya, neumatización del seno maxilar. ya, está un poco neumatizado. Así el seno. Ya, esto es el seno, ¿cierto? Sí, Y acá, ¿qué vemos? Una corona. sí, Ya, una corona. no es normal que la corona esté ahí, ¿cierto? Si es que No. estuviese antral, el diente estaría como esto, que está la corona Claro. afuera y la raíz están acá adentro. En este caso, este diente se fue al seno maxilar, que es un tercer molar que estaba por acá, y al intentar sacarlo, como estaba muy neumatizado el seno, o la fuerza tal vez fue muy intrusiva, se fue hacia el seno maxilar completito. ¿Ya? Entonces en estos casos hay que derivarlo al maxilofacial, al cirujano, y con la técnica de Catwell Loop, que es abrir una ventana al fondo de vestíbulo acá en dirección hacia el seno maxilar, se hace la exodoncia. ¿Ya? Ahora, en los terceros molares superiores tiende a ser como una fuerza, como que chupar el diente, que tiene cuidado con eso. Ya, si están incluidos, obviamente en un diente erupcionado no pasa eso, pero en un diente que está semi-erupcionado o incluido, tiende como a chuparse hacia adentro el diente, entonces hay que tener cuidado con eso, poner bien el separador para evitar que el diente se me vaya hacia el seno maxilar. ¿Ya? En el caso de la derecha, Katy, ¿qué vemos? Un aumento de volumen ¿Ya? ¿En qué del zona? paciente. Submandibular. ¿Ya? ¿Y en la radiografía qué vemos acá? El desplazamiento del diente del tercer molar. Ya, se me desplazó. Pero ahí igual hay una fractura, ¿o no? Aquí pareciera ser que hay una fractura. ¿Ya? Eso hay que verificarlo. Pero esta foto, según la reseña que tenía en el libro, es que el diente se desplazó hacia el piso de boca. ¿Ya? Se me fue hacia la dirección del ángulo mandibular, perdón. ¿Ya? ¿Qué hacer ahí? De nuevo, si no tengo la opción de ir a buscarlo, tengo que derivarlo al maxilofacial para que pueda hacer una técnica un poco más invasiva y poder retirar el diente. A veces tienen que buscarlo bien el diente porque muchas veces al sacarlo, si estaba muy luxado, a veces uno lo saca y se resbala del forceps o del mismo elevador y el diente se tiende a ir entre la lengua, en la parte más posterior, debajo de la lengua. ¿Ya? Entonces busquen bien el diente si es que se le llega a perder y ya si no lo encuentran, vayan a tomar radiografía, palpen para buscarlo. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, complicaciones, la persona que dice que nunca ha tenido una complicación es porque hace pocas extracciones. ¿Ya? Porque es normal dentro de un rango de alguien que hace muchas extracciones que hayan complicaciones. La verdad es que si alguien dice, no, yo nunca he tenido una complicación, soy súper seco, es porque hace poquitas extracciones. ¿Ya? La tendencia es a que hayan, por muy seco que sea, es que más de alguna extracción se te haya complicado. Siendo el más seco del mundo. Ya, fractura de hueso alveolar.
es muy frecuente a veces donde hay zonas que está anquilosado el huesito, que vaya a salir la exodoncia como esto, ya que aparezcan, en este caso ya es excesivo obviamente, que aparezcan zonas de hueso alveolar pegados al diente, ya puede ser por mala técnica, pero frecuentemente, sobre todo en terceros molares, pasa que la configuración de las raíces hace que quede el huesito como entre medio. A veces cuando están las raíces así, no sé si me alcanzan a ver los dedos. Sí. Sí, ya, a veces queda hueso entre medio de las dos raíces. Entonces tiende a salir el hueso así, ¿ya? Ahora, ¿qué hacer? En el caso de la derecha, déjame, en este caso voy a hacer una compresión de las tablas, ¿ya? Y tratar de juntar las partes. Si el hueso, este fragmento, se mantiene su periósteo, pudiese ser que esto reparara muy bien y no tengamos ningún problema. Ahora, si ese fragmento es pequeño y ya no está adherido al periósteo, es mejor retirarlo, ¿ya? Porque el periósteo es el que le va a dar la irrigación. Ya, en este caso hubo una fractura, pero no hay desplazamiento en este caso que estoy apuntando. Entonces, yo si junto las partes, deberían dar bien. ¿Ya? Pero en los casos de los fragmentos que sean más pequeños, hay que evaluarlos. ¿Ya? Le explican al paciente, mira, hay un pedacito de huesito que quedó suelto, vamos a controlarlo. Si anda bien, lo dejamos ahí. Ya podemos suturarlo para dejarlo lo más fijo posible, que mantenga su irrigación, pero si no, hay que retirarlo, porque si no va a quedar como una espícula y finalmente esta zona no va a reparar nunca. Ya se puede infectar, se puede necrosar, ¿ya? Fractura de la tuberosidad, apunta a lo mismo, ¿ya? A veces por fuerza excesiva, a veces porque esta zona es más débil, el hueso es más esponjoso, y lo que les decía de la configuración de raíces, que a veces como que estuviera atrapando hueso, y no hay forma de separarlo. Imagínense separar, acá ni siquiera se ve ligamento periodontal entre el diente y el hueso, ¿ya? Lo mismo, si son fragmentos pequeños, se saca, ¿ya? Si es un fragmento ya muy amplio, podemos buscar técnicas como poner huesito, o si no, tratar de dejar lo más liso posible, que no quede en espícula, y cerrar el paño, dejar lo más cerradito posible para que el hueso que quede se vaya a ir aposicionando y remodelando, ¿ya? Siempre tienen que evaluar si queda o no quedan los restos de hueso con periósteo, perdón, para que mantenga su irrigación. Ya, fractura mandibular es menos frecuente, mucho menos frecuente, puede pasar en mandíbulas que están con osteoporosis, que hay alguna lesión, que el diente esté muy, muy apical, ¿ya? Que esté muy horizontal, donde la cantidad de hueso que hay sea poca, pero en sí para fracturar una mandíbula igual hay que tener harta fuerza, ¿ya? Que hice una fuerza muy excesiva con el elevador, que utilicé el elevador, el Vinten, ese que es como pata de cabra, que ese elevador hace mucha fuerza, entonces hay que tener cuidado uno al usarlo, uno tiene que tratar de ocuparlo cuando hay ápices que se me quedaron, que no los puedo agarrar, que quiero hacer una pequeña muesquita en el hueso para poder agarrarlo, pero idealmente ese elevador hay que tenerle respeto, ¿ya? Porque tiende a ser una fuerza muy excesiva por su forma, porque es alargado y uno lo toma completo y puede girar la mano completa con el elevador y pudiésemos generar un daño mayor, ¿ya? Es menos frecuente, como les decía, no es tan fácil fracturar una mandíbula, pero si yo me encuentro con, bueno, por ejemplo, este caso sería para especialidad, pues no lo podríamos hacer nosotros en el sillón, ¿ya? Pero siempre evaluar uno el conducto mandibular y cuánto huesito tengo en esta zona, ¿ya? Ahora, si yo tengo un diente así, lo quiero sacar completo, lo más probable es que voy a tener que hacer una fuerza excesiva, ¿ya? En este caso, lo que deberíamos hacer es odontoseccionar el diente
cortarlo y sacarlo por parte en vez de estar haciendo tanta fuerza para poder sacar el diente íntegro. ¿Ya? Recuerden que es mejor partir el diente en 20 partes para poder cortar y dañar lo menos posible el hueso, que estar tratando de sacar el diente íntegro y quedarnos con la mandíbula en la mano o desgastar mucho hueso. Ya. Hematomas. El hematoma por exodoncia no es tan frecuente tampoco. Ya sí, la técnica anestésica a veces pudiese dejar un poco de hematoma. En este caso lo puse, pero este caso es de implante. ¿Ya? Fueron 2 implantes que se pusieron en la zona mandibular y que generaron un hematoma, así de grande. En caso de que tengamos hematoma, tenemos que decir al paciente que se ponga hielito, que va a estar unos 14 días, 2 semanas con el hematoma, ¿ya? Las pieles, sobre todo más blancas, tienden a ser más sensibles. Si traccionamos mucho el labio para hacer una exodoncia, también es probable que genere un hematoma, ¿cierto? Hay personas que uno los anestesia y al tiro hacen como una pequeña equimosis en la misma mucosa, ¿ya? Como siempre, ustedes, poker face, mantener la calma, explicarle al paciente. Lo ideal de esto, o sea, lo importante de esto, es que ustedes sepan qué va a pasar, ¿ya? Que si ustedes llegan a tener una complicación, no pongan cara de que, chuta, esto no tengo idea qué pasó, por qué pasó, ni qué va a pasar ahora. No, ustedes tienen que saber, mire, lamentablemente sucedió esto. Lo otro, tampoco nunca le nieguen al paciente que pasó algo, ¿ya? Porque cuando él sepa que le pasó algo, lo va a demandar, porque va a decir, el doctor no me dijo. En cambio, es diferente, si yo tengo una complicación, le explico al paciente que tuvo una complicación, mira, pasó esto, pero va a durar tantos días, lo vamos a tratar de esta forma, o decirle, mira, no tiene tratamiento, pero paliativamente podemos poner hielo para disminuirlo, podemos hacer, no sé, en diferentes casos, si una infección, si un enfisema, diferentes tipos de tratamientos, pero explicarle al paciente lo que va a suceder de aquí en adelante y no solamente quedarnos con que una complicación y vea usted qué le pasa, ¿ya? Explicarle que tuvo una complicación. Y estarlo llamando. Hola, al otro día. Hola, ¿cómo está? ¿Ha bajado? Ya, no, todavía es normal que no baje. En unos 3 días más va a empezar a bajar ese aumento de volumen, etcétera. Ya, comunicaciones oroentrales, pareció a lo que conversamos recién acerca de que se fuese una pieza dentaria, es menos complicado, es más frecuente también. Ya, cuando hay piezas que son más antrales, que se me genera acá una comunicación. ¿Qué hacer? La regla de los 5 milímetros. Si es pequeña, menor a 5 milímetros, yo puedo poner gelita y suturar, ¿ya? Y no hay ningún problema, le doy antibiótico también al paciente para que no vaya a hacer una sinusitis, y le doy las indicaciones, por ejemplo, que no puede hacer fuerzas negativas. Hay una maniobra que antes hacía que era la maniobra de Valsalva, ¿la han escuchado? Que es Sí. taparse la nariz y apretar, exhalar fuerte por la nariz, ¿ya? Y si sentimos que el aire se nos va hacia el seno maxilar, es porque, o si sale aire, es porque hay una comunicación, ¿ya? Pero no se hace, ahora está prohibido hacerla, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la hago y tenía una comunicación chiquitita, lo que voy a hacer es agrandarla, ¿ya? Entonces, no se hace. En caso de que me suceda esto, lo que hago, pongo gelita, trato de cerrar lo más posible, le doy antibiótico al paciente, le doy las indicaciones de que obviamente no puede, las mismas de Exodoncia, no puede fumar, no puede tomar alcohol, pero además no puede sumergirse. Hay estos pacientes, sobre todo aquí en Antofagasta, que hacen buceo, entonces no puede generar presiones negativas, no puede bucear, tratar de no agacharse, etcétera. Y si es mayor a los 5 milímetros, tengo que hacer un colgajo y extender esto para dejarlo lo más tapado posible, ¿ya?
acá hago unos cortecitos en la mucosa, abro el colgajo, hago unos cortecitos en la mucosa para que el paño se extienda un poco más y poder cerrar por completo. Porque si obviamente yo abro esto nomás y lo vuelvo a cerrar, va a tapar la misma zona que abrí. Necesito extender un poquito esto. Entonces se le hacen unos pequeños cortes a la mucosa por dentro y va a tender a estirar un poquito más y lo tapamos. ¿Ya? Me estoy quedando sin tiempo. Hemorragias. Ya esto frecuente no es, pero si el paciente tiene algún problema en su historia médica, sí vamos a tener problemas con eso. ¿Ya? Inmediata, que fue en el momento o dentro de las primeras 24 horas y tardía después de las 24 horas. ¿Ya? ¿Qué nos recomienda el MinSal cuando yo me encuentro frente a una hemorragia? Revisar la historia clínica. Si el paciente era sano o si tenía alguna patología de base, revisar qué era lo que tenía, ¿ya? Realizar anestesia local, irrigación con suero fisiológico, suturamos para afrontar el alveolo, hemostático local de gelita o gelatina reabsorbible en el caso de que se estime necesario, y control en 7 días, como el que aparece acá, ¿ya? Se le pone una gelita o una gelatina reabsorbible también se le llama, y se pone en el alveolo y se sutura lo mejor posible, que quede lo más afrontado para que eso, para evitar que se me vuelva a abrir o que sangre. ¿Ya? También hay unos tratamientos con ácido tranexámico, que es un enjuague, ya se ve al paciente, se enjuaga y eso va a ser un hemostático local. ¿Ya? No es muy frecuente, generalmente sí pasa porque el paciente tenía una patología de base. ¿Ya? Revisar también el historial médico si el paciente se está dializando, porque si el paciente se está dializando le están poniendo heparina, ¿ya? Pero lo que tenemos que conocer nosotros es que la heparina tiene una duración de 24 horas. Por lo tanto, si el paciente el día lunes se hizo la diálisis, yo al otro día, después de esa hora de que se hizo la diálisis, yo podía hacer la exodoncia sin ningún riesgo. ¿Ya? De todas formas, Doctora, se toman ¿y las mismas los medidas. pacientes hemofílicos, ellos no se pueden hacer extracciones o se pueden hacer extracciones bajo alguna condición en particular? Ya, hay estudios ahora que lo que tenemos que medir es el INR del paciente, del día. Ya, dependiendo cómo está el INR, yo pudiese hacer, porque hay distintos grados en que el paciente pudiese presentar alguna discrasia sanguínea. Entonces yo debería pedirle exámenes de laboratorio y sobre todo fijarme en el INR del día. Ya hay una tabla de eso, la vamos a buscar para conversarlo la próxima clase. Dependiendo de la patología, hay una tabla que me dice, hasta tanto del INR yo pudiese hacer la exodoncia tranquilamente. Generalmente no puede pasar más de 4. ¿Ya? Igual que en un paciente con SIDA, o pacientes que tengan otro tipo de displasia sanguínea. Hay pacientes que de por sí no van a coagular, ¿ya? Pero vamos a buscar, entró Franklin. Hay pacientes que no van a coagular, entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de pacientes y pedirles un examen de sangre. No porque uno sepa suturar maravillosamente, ese paciente va a dejar de sangrar. Hay pacientes que si yo le hago la exodoncia, va a sangrar, va a sangrar, va a sangrar. Y tengo que primero, para salir de la urgencia, buscar alternativas más conservadoras. Ya trepanación, cortar la corona si es necesario, ¿ya? Y evaluar, pues si es un diente que ya está móvil, que el paciente lo trae casi en la mano, evaluar, pues lo saco y lo suturo bien suturado, le doy ácido tranexámico. Las medidas locales para la hemorragia, lo que yo tengo que tener claro, ¿ya? Afrontar el alveolo, sutura lo mejor posible, no es una sutura de puntos simples, sino que es una sutura de que prácticamente tenemos que cerrar el alveolo, ¿ya? Poner gelita para hacer compresión y compresión con gasa. ¿Ya? Esas son las medidas locales para una hemorragia. Y la alveolitis, ya que esta sí, dentro de la literatura es la más frecuente de las complicaciones post-exodoncia. ¿Ya? Tenemos las dos variantes que pueden presentarse ambas juntas. ¿Ya? La variante de alveolitis húmeda, que es cuando el coágulo que se formó en el diente se disgregó parcialmente.
ya, o sea, quedó un poco de coágulo ahí, pero hay zonas donde no, entonces se me va a necrosar algunas partes de este alveolo, va a quedar sucio, va a oler mal, pero es menos dolorosa, ¿ya? En cambio, la alveolitis seca tiende a ser porque el coágulo se disgregó completamente, se perdió completamente, entonces las paredes del hueso quedó el desnudo, ¿ya? Y este tabique, en muchos casos también queda, es la parte que queda desnuda y tiende a doler mucho, la alveolitis seca duele más. Ahora, ¿se puede discriminar entre ambas? Muchas veces sí, pero también hay veces donde vamos a ver que hay una alveolitis, en este caso, por ejemplo, que pudiese presentarse los dos casos. En esta zona ya una alveolitis húmeda y en el fondo una alveolitis seca, ¿ya? La etiología de la alveolitis todavía no está totalmente estudiada, ¿ya? Ni cómo se produce no está totalmente estudiada, pero sí se cree que es porque el coágulo se disgregó o se perdió en la alveolitis húmeda parcialmente y en la alveolitis seca totalmente. Y las recomendaciones del MinSal va a depender de esto. Siempre anestesia local, idealmente sin vasoconstrictor, sobre todo la alveolitis seca, porque lo que me falló es la formación del coágulo. Entonces, si yo le pongo con vasoconstrictor, voy a estar generando, voy a estar impidiendo que pase sangre al alveolo, ¿ya? En el caso de la alveolitis húmeda, bueno, en ambos casos hay que retirar la sutura si es que hay. En el caso de la alveolitis húmeda, realizar un curetaje para retirar lo que está necrótico, lo que está sucio. En el caso de la alveolitis seca, idealmente no cucharetear, porque si no voy a generar más reacción inflamatoria en el hueso. Y yo lo que quiero es que eso se vaya ahora tapando de sangre, ¿ya? Irrigar con suero clorexidina y dependiendo si todavía nos queda en la alveolitis húmeda, vamos a seguir cuchareteando hasta que esté limpio. Y en la alveolitis seca nos podemos apoyar en base a pastas de iodoformo, ¿ya? Que reduce el dolor postinflamatorio y va a ayudar a inducir al cierre, pero no lo va a realizar solo, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a que este hueso esté limpio, que con la clorexidina lo podemos lograr, y si el paciente es sano, eso va a tender a sanar, ¿ya? Si yo a un paciente le doy las condiciones de que esté limpio el alveolo, el paciente debería sanar, ¿ya? Ahora, es doloroso, entonces, idealmente que uno haga una pasta de iodoformo con eugenol, que el eugenol le va a ayudar a aliviar el síntoma, y el paciente se va a sentir ya al tiro mucho mejor de cómo llegó a la consulta, porque la alveolitis seca duele mucho, el paciente va a llegar por dolor, no va a ser ese tipo de paciente que dice, no, voy mañana o pasado, y me da una horita, no, va a decir, doctor, necesito que me atienda ahora porque me duele, ¿ya? En cambio la alveolitis húmeda duele menos, pero el paciente siente dolor más leve, y lo otro es que siente sucio, ¿ya? Lo mismo al final, indicar analgésico y antiinflamatorio, da las indicaciones, y control en el caso de la alveolitis seca cada 48 horas, y la alveolitis húmeda de 7 días, ¿ya? Se va a cortar, parece. Ya no sé si va a cortar. Si se corta, nos volvemos a conectar, les voy a mandar el link, ¿ya? Hay otros tipos de complicaciones menos frecuentes, pero no por eso no tienen que estudiarlas, ¿ya? Igual busquen información acerca de esto, podemos estarlo preguntando ya, y lo podemos estar conversando en otra sesión, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? ¿No? No, no, doc. Doctora, hacía una consulta. En Dígame. el caso de que usted decía que era menos frecuente, pero igual, en el caso de la fractura